Nuestro saludo a las 7:06 al colega Anderson Boscan, uno de los fundadores de el medio digital La Posta, que aceptó ayer, como siempre, gentilmente esta entrevista. ¿Qué tal, Anderson? ¿Me escuchas bien? Hola Jimmy, encantado. Buenos días. Tengo la garganta mala nada más, así que disculparás la No hay voz problema, difónica. no hay problema. Bueno, me imagino que te habrás enterado de la noche terrible de Guayaquil ayer, ¿no? Estás enterado de Mira, todas las desgracias que eh, eh, pasaron. eh, estamos enterados tú y yo, pero sobre todo está enterado el gobierno desde antes de que suceda. Ayer a la medianoche, Ujú. poco antes de la medianoche, a las 10 de la noche, se convocaba una reunión reservada con todas las autoridades involucradas en materia de seguridad para hoy a las 6 de la mañana. Una reunión reservada que se filtraba. Ujú. Para que veas lo cuidadosos que son en este gobierno. Ujú. Una reunión para tomar tecito cuando sabían que lo que se iba a dar hoy era una verdadera matanza, que no se ha quedado en la penitenciaría, que ha salido de los muros de la penitenciaría y que es una orden del narco de enfrentar perdón, una orden del crimen organizado de enfrentar al gobierno nacional en una guerra que ya está declarada por el narco y lamentablemente nos agarra esto con un gobierno con los pantalones abajo, con un ministro preocupado de chatearse con narcotraficantes y con un presidente haciendo maletas para irse a Orlando. Ahora, Anderson, este tema del traslado, disculpa que te saqué del tema central que ya vamos, ¿no? Pero este tema del Hmm. traslado de reos de una cárcel a otra, ¿en qué medida puede ser una suerte de respuesta, si es que la es del gobierno, para ver de qué forma se aseguran que no se den estos enfrentamientos? Eh, a ver, la única forma de asegurar que no sean estos enfrentamientos es que el Estado recupere el control que ha cedido. El Ujú. Estado decidió que el crimen organizado debía controlar las prisiones y las calles y no la policía, las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional, que es lo que nos dice la ley y la Constitución. Mientras tengamos un presidente que cree que el poder lo tienen los que tienen las mejores armas, que hoy es el crimen organizado, vamos a seguir teniendo espacios que son intocables, inviolables, insalvables. Tú te debes de recordar cuando el presidente de la República nombró al señor Carrillo y nos dijeron, en 30 días moveremos a los grandes capos de este país a una cárcel de máxima seguridad. Se hicieron pipí en los pantalones todos, antes de tocar los privilegios de los grandes capos en las cárceles. Que por cierto, los periodistas vivimos recordando este tipo de cosas porque miedo tenemos. Yo le tengo Ujú. más miedo a quedarme sin país y sin hijas que a quedarme callado. Y el gobierno lo que ha decidido en realidad es que hay cosas que mejor que hagan otros. Entre esas, tocar los privilegios de los grandes capos de este país. El gobierno nunca los movió, los dejó allí, mandando en las prisiones en las que mandan y tomando las decisiones de meternos bombas desde fuera. Anderson, bueno, ya regresaremos a este tema, pero vamos al que fue motivo de la invitación, que son las denuncias que presentó la Posta contra el hoy exministro Javier Vera. Y la invitación obedece a que ayer estuvo el abogado defensor de Javier Vera y manifestó, entre otras cosas, que todo lo que se había montado, más o menos fue lo que dijo, era una cosa rara porque su cliente, la voz de su cliente no se oye nunca, que todo es por interpuesta persona y de allí que dice que su cliente no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué tienes que decir, Anderson? Eh, hombre, yo no pensaba que el gobierno iba a llegar tan rápido al discurso de no es que soy inocente, es que no tienen pruebas. Han llegado en años, 5 meses, creo que es más que evidente para la mayoría de la sociedad ecuatoriana, en un trabajo en el que hemos contribuido un pequeño granito de arena, que ha sido acompañado por la mayoría de medios de comunicación de este país, que este fue un ministro que se hizo sacar un beneficio en la corporación eléctrica para pagar menos tarifa en la planilla de luz. Ya no hablemos aquí si tiene carnet o no tiene carnet. Hablemos de lo real, lo que podemos probar. El tipo pagó menos en su planilla de luz siendo autoridad. Esto es de un nivel de ratería que yo no había visto nunca. O sea, una persona que maneja un portafolio de 13.000 millones de dólares en inversiones, preocupada de los $200 que se va a ahorrar. ¿Cómo se los ahorraba? Haciendo uso de la ley de discapacidades. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el sistema de CENEL hay un registro que dice
que al señor ministro lo visitaron en su casa, la casa de su esposa Evelyn Verduga, y lo encontraron viviendo allí. Y entonces, bueno, le dieron visto bueno por las discapacidades. Una persona que es capaz de robar en lo poco es capaz de robar en lo mucho. Y a partir de allí, de esa sinvergüencería, en un país donde miles de ecuatorianos sufrieron de una planilla que venía con error de digitación para cobrarles de más, el ministro alega que el error de digitación le cobró de menos, no un mes, sino 7. No se enteró porque son cosas que hace su secretaria, pero tampoco se enteró de la visita del inspector de CNEL, tampoco se enteró de cuando el SRI registró que tenía una discapacidad y por lo tanto beneficios. Creo que la palabra de este señor no tiene validez como la palabra del gobierno en general. El abogado Sánchez también decía ayer que el testigo, este abogado cuya, cuya habitación en el hotel fue allanada, ya Adrián había cambiado Zamora. su versión, Adrián Zamora, que ya había cambiado su versión y que ya no sostenía que le había entregado en las manos, sino que era por interpuesta persona. Escuchaste, creo, ayer la entrevista, ¿verdad? Sí, tuve el gusto de escuchar al abogado. Hombre, ¿qué te voy a decir? Yo respeto mucho al abogado y en realidad a todos los que ejercen la defensa. Yo entiendo perfectamente Ujú. que su compromiso es con su cliente. Al final, el cliente es el que paga la cuenta del abogado. ¿Qué va a decir el abogado? No va a venir a contarte cómo recibía plata o si en esta concesión minera había un cobro de 0,25 y en esta de 0,50. Ese tipo de cosas no hacen los abogados de la defensa, por eso son abogados de la defensa, si no serían abogados de la fiscalía. Pero tú dijiste ayer también, si no estoy mal, que al parecer, con autorización de alguna autoridad alta del Ministerio de Energía, esa famosa roca que tenía como $1.300.000 en oro, fue movilizada de Imbabura a otro sitio, no se sabe dónde, con alguna venia de alguna autoridad alta del Ministerio de Energía. Sí, ¿Qué más sabes de pero eso? por supuesto, fue un asesor directo del ministro de Energía en un documento de Equipox que intentaron borrar incluso, pasando un documento que decía, déjese sin efecto la comunicación del día anterior, porque se dio cuenta de la brutalidad que era dejar una orden como esta de mover un material incautado de la minería ilegal, eh, una orden por escrito que dijera muévase, sin autorización alguna, sin custodia policial, rompiendo la lógica más elemental. Bueno, este documento yo lo entregué a la Asamblea Nacional cuando fui convocado y es un documento en el que por escrito uno de los asesores cercanos del círculo íntimo del ministro daba la orden. ¿Cómo nos enteramos de todo esto? Por un parte policial, porque la policía detiene el camión y dice, oiga, como decía usted, se está moviendo material incautado, que básicamente, yo daba el ejemplo el otro día, es como que el ministro del Interior mande a sacar de las bodegas de la Policía Nacional las armas que han incautado y las muevan. ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Con qué lógica? Uno, lo que acaba de incautar el Estado, va y los mueve sin permiso y sin custodia policial, ¿Y hoy dónde por están orden esas del rocas? ministerio. ¿Dónde están esas famosas rocas con oro hoy? Eso es lo que queremos preguntarle al señor Javier Vera. Nosotros no nos ha aceptado nunca una entrevista, pero nos encantaría preguntarle dónde están y qué hay en su lugar. Porque en esos camiones, según el círculo cercano que nos colaboró información tan precisa, el ministro Vera, no está el material que debería estar, sino otro. Hola Anderson, Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Buen día, gracias por ¿Qué fue, atendernos. Omar? Oye Anderson, ¿tú crees, ¿tú crees que hay un trabajo interno por haberlo tumbado a Javier Vera? Porque eso lo dio a entender ayer el abogado. Y para esto eh, dijo, ¿no? La fiscalía trabaja al ritmo y al aplauso de la posta. Entonces, yo creo que van a ir por ese lado, un trabajo interno para haberlo tumbado a Vera. Yo no entiendo muy bien lo que quiere decir trabajo interno según el abogado del señor Vera. Le voy aclarando muchas cosas. Si el trabajo es interno porque al ministro lo entregó su círculo íntimo, deberían de haberse repartido mejor el billete, porque en realidad el círculo íntimo lo entrega por cabreado, porque está enojado con el ministro por las reparticiones que están haciendo y todavía hay mucha documentación que estamos trabajando al respecto. Si el trabajo es interno porque el gobierno
no lo acompañan, eso es falso. El presidente lo arropó hasta el último, hasta el minuto vergonzoso en el que en lugar de renunciarlo, le acepta la renuncia. Si el trabajo es interno porque la Fiscalía General hace su trabajo, el señor abogado debería estar más que contento, porque si la Fiscalía General no le tumba la puerta a su cliente, a él no lo hubieran contratado. Si el trabajo es interno porque, aquí el mundo no ha conspirado para que Javier Vera se saque un carnet de discapacidad o para que Javier Vera acepte $150,000. Ha sido su cliente, me refiero al abogado, el que ha conspirado contra sí mismo. La única conspiración es la que está en la cabeza obtusa del señor Vera, que creía que lo que hacía pasaba por la impunidad. Tú que conoces bien el círculo interno de Guillermo Lasso, inclusive conoces bastante bien lo que piensa a veces Guillermo Lasso, ¿por qué hasta el último le dio el espaldarazo? La verdad, suena muy pedante, pero la versión que tenemos nosotros, que era una persona testigo presencial de la llamada, es que el presidente no quería darle más poder a la prensa. Ese era el razonamiento detrás de esconder a un ministro acusado de raterías que, te aseguro, el presidente Lasso condena en su fuero más íntimo, en su fuero más profundo. No puede estar de acuerdo con que una persona se robe $200 de la planilla de luz. Ese nivel de ratería que provoca asco y náuseas, yo no creo que el presidente esté tan contaminado como para validar o proteger aquello. La versión que tenemos es que le dijo, aguanta lo que tengas que aguantar, no quería darle más poder a la prensa, de que cada vez que sale a denunciar, él sale a remover, pero mira tú cómo terminó la historia. Terminó removiendo a un funcionario, a ver, pero Anderson, no es que lo removió, aceptó la renuncia, que es otra cosa. Sí. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. No lo renunció, le aceptó la renuncia. Es una barbaridad. Claro, y esto también lo confirmó ayer el abogado. El abogado dice que él tenía la posibilidad de seguir en el ministerio, nomás que después de una decisión falso, con su defensa y con sus familiares. Eso sí es falso. ¿Eso sí es falso? ¿Quién le presionó entonces a Javier Vera para decir, presente la renuncia? Eso es falso. Los mismos que sostenían a Javier Vera, el señor Marcos Miranda, el señor Fabián Pozo, el señor Iván Correa, tuvieron finalmente que decirle, ya, se acabó. El día que lo allanan, Javier Vera recibe una llamada del presidente de la República 2 horas antes del allanamiento. Yo he contado esto el otro día. Yo no tengo la información de qué conversaron, porque la persona solo vio que Javier Vera atendía la llamada del presidente. Es muy raro que el presidente llame 2 horas antes del allanamiento, pero a partir de ese día Javier Vera volvió a su equipo y le dijo, mira, se acabó. Y eso fue el día que le iban a allanar. Al día siguiente Javier Vera sabía que ya no era ministro. Claro. Anderson, antes de darle el paso a Noris, y disculpa que cambie un poco de tema, pero va ligado. Mira, ayer estuve revisando un poco tus publicaciones y los comentarios que te hacen la barra brava de Lasso, ¿no? Te dicen de todo, ¿no? De la A a la Z, te dicen veneco hijo de puta, que por qué no te deportan, entre otras cosas que me parecen totalmente fuera de tono y unas estupideces también, ¿no? Pero dentro de todo eso, quiero sacar unas cuantas opiniones y comentarios de la gente. ¿Por qué la tirria que le tienen a ciertos funcionarios del gobierno de Lasso? Eso es lo que dicen desde el lacismo, ¿no? Mira, una cosa es denunciar, pero ya lo de ustedes es obsesión. Por ejemplo, y estuve viendo lo del caso con Carrillo, pues no. A ver, obviamente el lacismo lo ponía Carrillo como la reencarnación de Patton y Eisenhower, ¿no? Pero, puchica, también ustedes le dieron como entenado, pues, ¿no? Entonces hay gente cercana al lacismo que dice, no, por aquí a otro tema. Esto ya ni siquiera es pauta, dice. Esto ya tiene que ver con algo político y tiene que ver con un objetivo político para desestabilizar al gobierno. ¿Hay animadversión en contra del círculo cercano de Lasso? ¿Hay alguna motivación política? El presidente cree que no, pero seguimos hablando con su círculo, porque de otra forma no seríamos periodistas ni tendríamos información. Así que algo personal no hay. Tengo grandes amigos en el gobierno, lamentablemente grandes amigos que se han contaminado o han caído en la ineptitud o han caído en una profunda corrupción. Yo creo que cuando el país entienda el nivel de corrupción que se ha esparcido por el gobierno nacional, el país se va a espantar. Como ya estamos espantados los que sabemos y todavía no podemos contar porque nos faltan los documentos para probar.
que es algo que pasa mucho en este oficio. ¿Por qué nos empecinamos con uno o un fulano o con otro fulano? Porque así es la posta. ¿Sí? Nos decían lo mismo con María Paula Romo cuando le dimos 3 meses hasta que se cayó. Porque así es la posta. Nos decían lo mismo con la ministra de Salud, María Verónica Espinosa, cuando le dedicamos 6 episodios de una investigación de 6 semanas hasta que cayó. Porque la posta, cuando tiene el objetivo de patearle el trasero a un político, se lo patea. Y se lo patea aunque sea impopular. Cuando nosotros le empezamos a decir a la señora Romo que repartió hospitales, aquí la gran aristocracia quiteña callaba porque era la amiga Romo de la que estábamos hablando. Nosotros no nos callamos. Amiga personal de mi querido socio Luis Eduardo Vivanco, hasta esa época, por supuesto. Y le pateamos porque la ministra estaba repartiendo hospitales y yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo no puedo, por muy amigo, enemigo, afecto, desafecto, mi compromiso es con mi audiencia. Y la gente que sigue mi programa sabe que mi compromiso es con ellos. Mi compromiso es con mis hijas. Y cuando yo veía en este país que nos levantábamos con 3 bombazos y el ministro Carrillo estaba más preocupado en darle un carro de $250.000 que de ir al lugar a resolver los problemas, decía, este ministro hay que sacarlo o nos van a matar a todos. Que ese es un cálculo egoísta y personal. A lo mejor es como yo concebía las cosas. Si tú me decías que no era un ministro que trabajaba para una de las facciones del crimen organizado, yo decía, bueno, déjalo, como el señor Zapata. El señor Zapata no está contaminado por el crimen organizado. No resuelve nada tampoco, acaba de entrar, no va a resolver nada porque no va a tener el poder, ni el respaldo del presidente, ni el poder del gobierno, ni el poder en la cúpula, pero por lo menos no es un ministro que está contaminado con una de las facciones del crimen organizado, como si lo estaba Carrillo, que salía con la cara bien lavada a decir que peleaba contra el narco. Anderson, hola, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Hola, Escuchaba lo que acabas de enumerar de los actos de corrupción y otros que están investigando y que todavía no pueden sacarlos de manera formal como medio de comunicación. Tenemos una Secretaría de Anticorrupción que fue creada en marzo. El 25 de octubre el gobierno realiza casi que un congreso, una convocatoria en donde se reúne con 22 instituciones del Estado para hablar sobre temas de corrupción y cómo combatirlo. De hecho, el presidente Lazo Cito dice, creo que esta reunión se realiza por primera vez en años, convocadas por el Ejecutivo. Hace pocos meses atrás, se habló y se declaró al gobierno de Lazo como libre, el primer gobierno casi libre de corrupción. ¿Qué crees tú, porque han hecho todas estas investigaciones y que siguen haciendo, que es el detonante para que este gobierno, que entró como una de sus banderas la lucha de la corrupción y atacando al gobierno y al correísmo por ese tema, se haya contaminado de una manera tan asquerosa, perdón, el calificativo, como lo ha hecho en tan poco tiempo? Mira, todos los gobiernos roban. Y ese no es el problema. En todos los gobiernos hay ladrones. El problema es cómo enfrentas a los ladrones que tienes en el gobierno. Los procesas, los sacas, los condenas, los acorralas, o como ha sucedido aquí, los arropas hasta el final y les aceptas la renuncia y que te vaya bien, mijito, a disfrutar tus buenos días. ¿Qué pasó con el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Guillermo Lasso roba? Yo creo que no. Como tampoco creo que han robado otros presidentes que han sido procesados por eso. Guillermo Lasso es un gerente. Desde que entra en política es el gerente del movimiento Creo. Y para eso tiene que contratar a distintos muchachos que lo acompañen, ¿no? A todos esos muchachos los fondea con un sueldo mensual que está muy por encima de las posibilidades que esos muchachos hubieran encontrado en el sector privado. Los mantiene. Y estamos hablando de cientos de personas mantenidas por el presidente de la República, que entonces era solo candidato y aspirante a la presidencia. Esas cientos de personas luego llegan al gobierno y se convierten en cientos de altos funcionarios. Esos cientos de altos funcionarios que han vivido toda su vida mantenidos por el presidente de la República, que entonces era tan solamente un banquero millonario, saben que no va a haber quien los mantenga después de él. Y saben, porque se olfatea los 6 meses que empezamos a hablar de si el presidente se cae o no se cae, que este no es un gobierno estable. Así que se crea la figura de este es un gobierno de una sola vuelta, que es algo que sale mucho en las conversaciones con ellos.
Es un gobierno de una sola oportunidad. Y como les dan una sola vuelta, estos que vienen ya deshonestos de fábrica, dicen, bueno, vamos a aprovecharlo. Y creo que eso es lo que causa la racha que estamos viendo y que vamos a empezar a mirar. Cada vez con mayor acierto, cada vez con mayor detenimiento, de un círculo íntimo del presidente contaminado por la avaricia de esto se acaba en cualquier momento, hay que hacer Navidades en agosto. Ok, Anderson, volviendo al tema principal de la entrevista, ayer el abogado del ex ministro en el Minas anunciaba que luego de todo este proceso ellos estaban contemplando demandar al medio de comunicación La Posta o a los otros medios que hayan replicado este tipo de información luego de que se demuestre que no era cierto todo lo que se ha estado denunciando. El señor Vera es libre de acudir a cuando tribunales quiera acudir, es parte del derecho que tenemos los ciudadanos. Cuando sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados y afectados, querellarnos, ir a tribunales contra aquel que afectó nuestra honra, nuestro honor, nuestro buen nombre, si lo tuviéramos. Yo no creo que el señor Vera lo tenga, pero creo que tiene el derecho de ir a tribunales. Y en La Posta siempre estamos dispuestos a ir a los tribunales que nos llamen. ¿Cuántas denuncias? Yo tengo más procesos que Rafael Correa, José Serrano y María Paula Ramos juntos. Hacia allá, eso te iba a preguntar. Hacer periodismo de investigación en este país también cada vez se vuelve más complejo, ¿no? ¿Y cuántas denuncias tiene alrededor de La Posta y Anderson Boscan como periodista? No sé, estará alrededor de las 30 y pico que tiene que llevar el imbatible doctor Felipe Rodríguez, que es el amigo y abogado que tan generosamente me mantiene fuera de la cárcel. Bien, gracias Anderson por tu tiempo, sé que tienes que incorporarte a tu programa. Que tengas un buen día y muy amable, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias por la invitación, Jimmy del Panel. Un abrazo.